mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Una nueva forma de evangelizar con una visión más positiva. Conozcamos a Jesús desde nuestras realidades y necesidades actuales. Talleres de oración y vida. Talleres de oración y vida. A través de Radio Tepeyac, estrella de la evangelización. Hola, buenas tardes, queridos amigos de Radio Tepeyac. Estamos aquí de nuevo con ustedes para pues seguir este programa. Estamos con el cursillo bíblico de Talleres de Oración y Vida, y con mucha alegría, con muchas ganas de comunicarles pues lo que el Señor nos va enseñando a través de su palabra, a través de estas pequeñas lecturas bíblicas que hacemos día a día. Y sobre todo, pues eso se trata de que nos enriquezcamos mutuamente. Así que les pedimos que participen para hacer un poco más dinámico el programa, para que también ustedes vayan como que metiéndose un poquito en sintonía con lo que estamos haciendo nosotros ahorita en Talleres de Oración y Vida. Estamos en Radio Tepeyac, que es la estrella de la evangelización, y pues nos pueden sintonizar en el FM de su radio, en la 93.1. Por Facebook, encuéntrenos en Radio Tepeyac o Guadalupe Tepeyac. Para sus mensajes, en WhatsApp, el 967-142-4271. Y si nos quieren ver por internet en vivo, pueden también a través de la página web, que es www.radiotepeyac.com.mx. Pues buenas tardes, querida hermanita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí, regresando, recorriendo, pero llegando a tiempo para este programa. Buenas tardes a todos. Bueno, pues entonces ya habíamos hablado en los anteriores programas de lo que es la Biblia, cómo está conformada la Biblia, cómo es que surgen las traducciones de la Biblia, y hablamos un poquito también de la división de la Biblia, en la comparación también de las traducciones que se utilizan en las religiones protestantes, que la diferencia la hacen los libros deuterocanónicos, que ellos no los consideran por la traducción, según esto. Pero bueno, eso no nos preocupa mucho, ni vamos a entrar en esos detalles, sino más bien en lo que a nosotros nos interesa. Repitiendo un poquito, recordando, es la división de la Biblia, son 73 libros, el Antiguo Testamento, que son 46, y el Nuevo Testamento 27. Entonces, la Biblia se divide en dos partes, que es el Antiguo Testamento o Antigua Alianza, que comienza con la creación del mundo y del hombre y llega hasta Cristo. Y el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, que comienza con la encarnación de Cristo y llega, en cuanto a su escritura, hasta la muerte del apóstol San Juan. Pero en cuanto a su mensaje, llega a la parucía o segunda venida de Cristo, al fin de los tiempos. Luego el mensaje de la Biblia también se aplica a nosotros, que vivimos entre la encarnación y la parucía. Correcto, muy bien. Pues bueno, estoy tratando ahorita de compartir el enlace con nuestros amigos, hermanos, nuestra querida fraternidad de Talleres de Oración y Vida, para que sigan el programa. Creo que ya está por ahí. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es. ¿Dónde te quedaste? Aquí, en la parucía, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, los primeros libros del Antiguo Testamento. Algo que es apasionante en esta tarea del estudio bíblico es la historia de la salvación. Y los 5 primeros libros del Antiguo Testamento tenían mucha importancia en el pueblo de Israel, y Cristo los citó también a menudo en su enseñanza. Los judíos los conocían con el nombre de Torá, que quiere decir la ley. Los griegos lo llamaban Pentateuco, que quiere decir 5 rollos, pues eran 5 largos fajos de papiro que se enrollaban. El personaje central del Pentateuco es Moisés. Estos libros fueron escritos posteriormente a Moisés,
pero en base a tradiciones que se remontan a la época mosaica. Moisés fue el organizador del pueblo de Israel, su iniciador religioso, su primer legislador. La ley de Moisés quedó como norma del pueblo de Israel, que es la Biblia de Jerusalén. Estos 5 libros son Génesis, creación, habla de los orígenes del mundo y del hombre, del pecado original, de la promesa de redención, Génesis 3, versículo 15, y de los patriarcas. El segundo libro es Éxodo, salida. Tiene como centro la gran gesta liberadora de Moisés, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Alianza del Sinaí, Decálogo, Éxodo 19 al 24. El tercer libro es Levítico, ley y sacerdocio. Contiene leyes que los sacerdotes de la tribu de Leví debían conocer, enseñar y practicar. El cuarto libro es Números, censos, vida del pueblo de Israel en el desierto. Y el quinto, Deuteronomio, segunda ley, fue llamado así por estar después del conjunto de leyes de Levítico y Números, pero fue escrito antes que aquellos dos. Habla de la justicia y el amor. Muy bien, estamos hablando entonces de los primeros 5 libros, Pentateuco, ya quedamos, o ¿cuál otro nombre decía que tenía? La Torá. Entonces, los siguientes libros son los restantes del Antiguo Testamento, los dividimos en 3 grandes grupos, que son los libros históricos, poéticos y sapienciales, y los proféticos. En primer lugar, los libros históricos, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Macabeos, Ruth, Esther, Tobías y Judith. Los libros poéticos y sapienciales, su finalidad son contribuir a la educación personal del creyente, recogen la sabiduría del pueblo de Israel. Entonces, los libros poéticos y sapienciales son 7, los libros históricos son 16. Los poéticos y sapienciales son Job, Salmos, son 150 himnos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Eclesiástico y Sabiduría. 3 libros proféticos, el número 3, libros proféticos, que son 18 libros. Contienen la enseñanza y la actuación de los profetas, incluyendo los libros de Lamentaciones y Baruch, que algunas Biblias unen con Jeremías. Y aquí los libros proféticos se dividen en 2. Los profetas mayores, que son 4 libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces vamos entendiendo cómo se va desarrollando este asunto de la historia de la salvación, para que vayamos entendiendo. Yo considero este cursillo bíblico es muy básico, muy elemental, y tiene como finalidad únicamente que podamos tener esa herramienta maravillosa para que nuestro acercamiento personalizado con nuestro Dios, que es quien nos habla a través de la palabra, sea un poco más personal, pero más profundo, en el sentido de que yo ya voy entendiendo cómo es que se va desarrollando la historia de la salvación. Entonces, cuando yo entiendo esto, se me hace más fácil buscar en la Biblia los libros del Antiguo Testamento, en este caso que estamos hablando de ellos, y de esa manera pues también voy avanzando un poquito en el conocimiento bíblico. Entonces, si quieres, continuamos ahora con la historia de la salvación. Así es. Bueno, desde que el hombre tiene la suficiente inteligencia como para cosas trascendentes, se da cuenta mirando a su alrededor que él depende de algo o alguien muy superior a él, al cual él y la naturaleza están sujetos. Se pregunta sobre sí mismo: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Entra en búsqueda de cosas inexplicables, la muerte, el más allá, los fenómenos naturales, etc. Intenta relacionarse con alguien y establecer una comunicación.
Nace así la primera forma de religión: religaré, unir, juntar. El hombre primitivo busca a Dios, necesita ritos para expresar su religiosidad, sacrificios, danzas, formas de culto. A este lenguaje de las cosas que nos dan a conocer la existencia de un Dios la llamamos revelación natural. Para nosotros, los que creemos en Cristo, la palabra de Dios hecha carne, la cosa es más directa. Es Dios el que busca al hombre para darse a conocer. Dios se revela, es decir, se quita el velo, le quita el velo a un pueblo escogido por él, del cual nacerá el Mesías, que es Cristo, Salvador de la humanidad. Esta revelación la encontramos en la Biblia o la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, que es la llamada revelación sobrenatural. La Biblia, por lo tanto, es historia de salvación. Es el diálogo empezado por Dios con los hombres, por amor a los hombres. La revelación sobrenatural es progresiva. Dios se va dando a conocer de a poco, de acuerdo a la mentalidad y la época. La plena revelación es Jesucristo, el Verbo de Dios. La Biblia se forma tras un largo proceso. Durante siglos, los hebreos custodiaban sus tradiciones sagradas por medio de la simple transmisión oral. Lo que primero pusieron por escrito fueron poemas épicos, en los que se destaca la acción salvadora de Yahvé, Dios, con el pueblo de Israel. La Biblia no es un libro científico, no es un libro histórico. Este no es su propósito. Es la palabra de Dios revelada por Dios mismo. Es historia de fe, es historia religiosa que deja un mensaje a la humanidad, un camino de salvación. Para comprender la Sagrada Escritura, es necesario situarse en el ambiente, cultura, lenguaje y estilo literario de la época en que los libros fueron escritos. Dios se va dando a conocer a través de la historia de Israel y su pueblo. La Biblia no es una historia del pasado, si bien está encarnada en un tiempo histórico, su mensaje es actual, su mensaje es eterno. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, cuando vamos introduciéndonos al apasionante mundo de la fe en la lectura bíblica, vemos que en cada uno de los libros hay diferentes figuras literarias, porque todo está escrito por inspiración divina, pero cada autor de cada libro tiene una personalidad y en esa personalidad el Espíritu Santo le inspira y ahí es a donde viene la riqueza de Dios manifestado a través de su gracia en un hombre que escribe en las diferentes figuras. Por ejemplo, los salmos, que son poesía lírica, se dice que los salmos deben de ser cantados. Se le atribuye a el rey David la mayoría de la escritura de estos salmos, que son preciosos. Está también como algo similar en un libro poético, el libro del Cantar de los Cantares. Pero ya viendo un poquito más cercano a nosotros, Jesucristo a través de sus evangelios nos habla a través de parábolas, porque en esa sabiduría divina de nuestro Señor Jesús, pues conoce Él nuestra debilidad humana, conoce Él la pobreza que hay en la comprensión de la gracia, ya lo dijo Él en algún momento del Evangelio, le dice a nuestro Señor: bendito seas, Padre, porque has revelado estas cosas a los pobres, a los ignorantes, ¿no? Esa es la gracia. Y como el Señor conoce que nosotros no podemos con ese discernimiento, y eso es por eso nos explica, así lo entiendo yo, que por eso nos lo explica en
en parábolas, así como con manzanitas, para ver si así lo entiendo, ¿no? Esa es otra forma literaria de la escritura de la Biblia. Y así podríamos irnos con todos los libros. Hay comparaciones, hay figuras de símiles, muchas. La verdad es que hay tantas estrofas en versos, muchas figuras, y cada autor tiene lo suyo. Entonces ahí lo bonito y lo importante de conocer un poquito de esto para entender cómo es que el Señor ha inspirado a los autores sagrados para hacer este gran libro. Entonces, si están de acuerdo, podemos ahorita hablar un poquito cronológicamente de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, estamos hablando del primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, que la época fue la prehistoria del pueblo de Dios hacia el año de 1800 a.C., hacia el año 1700 a.C. ¿Qué sucesos importantes hubieron en el libro del Génesis, o están escritos ahí? Dice: Dios crea el mundo y al hombre por amor. Luego, también en el Génesis está el pecado original, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio con el arca de Noé y la torre de Babel. Luego ya viene, creo que es a partir de el capítulo 15, no me crean mucho, pero viene entonces Abraham, que es el padre de la fe. Con Abraham empieza la historia de la salvación. Dice Abraham, los comienzos del pueblo de Dios. Luego sigue Isaac y sus hijos Esaú y Jacob. Y luego José y sus envidiosos hermanos. Ya de último, las tribus van a Egipto buscando una mejor vida. Los israelitas son esclavos de los faraones. Todo esto ya lo vamos viendo y entonces vamos entendiendo cómo es que inicia el camino de la historia de la salvación. Entonces luego sigue el segundo libro, que es Éxodo, que está hacia los años de 1250 y 1200 a.C. Los sucesos más relevantes fueron en donde empieza el Éxodo. Moisés dirige a los israelitas a través del desierto. Y también en este libro muere Moisés. En esta época muere Moisés. Entonces sigue el libro de Josué y el libro de los jueces. Estos dos libros simultáneamente fueron escritos hacia el año 1050 a.C. Y los sucesos importantes son que los israelitas, mandados por Josué, entran en Canaán, la tierra prometida por Dios, y la conquistan. En esta época de los jueces más sobresalientes son Gedeón, Sansón y Samuel. Bueno, luego tenemos Primera y Segunda de Samuel, hacia el año 1000 a.C. El suceso en esta fue una época monárquica y destacan los reyes Saúl, David y Salomón. Sí, no se lo pueden perder, es una historia maravillosa. La serie de David, que tuvimos la oportunidad de verla, que está de verdad muy, muy interesante y sobre todo pues muy enriquecedora con todo lo que sucede en esta serie. Sí, la historia del rey David es maravillosa, desde Saúl, porque antes no habían reyes. Entonces el primer rey es Saúl y luego sucesor David, luego Salomón, y ahí empieza, ¿no? Entonces luego sigue, después de este libro primero y segundo de Samuel, sigue la Primera y Segunda de Reyes, que también está, bueno, primero vamos a hablar de estas dos, Primera y Segunda de Reyes, que está en la época hacia el año de 935 a.C. Es cuando Israel se divide en dos: el reino del norte, que queda constituido con Israel y la capital Samaria, y el reino del sur con la capital Jerusalén. Esto sucedió cuando, tengo entendido que es cuando ya estaba reinando Salomón. Y los jueces y los profetas aquí están los profetas de Israel: Elías, Amós, Oseas, profetas de Judá que son Isaías, Miqueas y Jeremías. Posteriormente tenemos Primera y Segunda de Crónicas, que fue 721 a.C. El suceso importante fue destrucción del reino del norte por los asirios. Los israelitas son llevados cautivos a Nínive.
Muy bien. También tenemos que en el año 597 a.C., el suceso fue la primera invasión de Jerusalén y deportación a Babilonia por Nabucodonosor. Y en el año 587 a.C., la destrucción del reino del sur por los babilonios. Nabucodonosor, los israelitas son llevados cautivos a Babilonia. Y los jueces y profetas de esta época fueron Ezequiel. En esta época fue Ezequiel, el segundo Isaías. Muy bien. Pues bueno, estos libros son bien importantes y bien bonitos. Parece un poco de bélicos, son bélicos, pero son muy, muy bonitos. Continuamos entonces con el libro de Esdras, que se dio en la época de 539 a 537 antes de Cristo. Aquí los sucesos importantes es que los persas, Ciro el Grande, que era el rey de Persia, conquistan Babilonia. Y posteriormente los israelitas vuelven libres a su patria. Recordemos el exilio de los israelitas cuando el rey Nabucodonosor se los llevó, destruyó el templo y se los llevó a Persia. Pues aquí en este libro se ve cuando regresan otra vez a Israel, todos aquellos pobres que sufrieron tantos años lejos de su patria. Bueno, continuamos con Nehemías, que fue en la época de 332 a.C. Ahí Alejandro Magno, que era el rey de Macedonia, conquista Palestina y empieza la dominación griega. También en la primera y segunda de Macabeos, de 173 a 160 a.C., Antíoco IV, rey de Siria, reino que surgió a la muerte de Alejandro. Historia de martirio de la madre y sus 7 hijos, Antíoco V. Historia de la rebelión de los Macabeos. Y aquí en Jueces y Profetas destaca Zacarías. Muy bien. Pues en el año 63 a.C., dentro de la primera y segunda de Macabeos también, los romanos dominan Palestina, rey de Herodes el Grande. Fíjese qué bonito cómo se va enlazando todo. Yo, por ejemplo, ahorita estoy entendiendo, son 63 años antes de Cristo, cuando los romanos, dice, dominan Palestina, y está ahí como el líder de este movimiento, el rey Herodes el Grande. Entonces ahora entiendo cómo es que cuando Jesucristo nace, el rey Herodes ya está en posesión de Palestina y pues intenta matar al niño Jesús desde su nacimiento. Y cómo cuando vemos la vida pública de Jesús, que ya él está dando a conocer el reino, pues tiene la persecución también del rey Herodes. Qué padre, ¿no? Entonces ya aquí con esto empezamos en el Evangelio de San Lucas, en el año 5 y 7. Año 5 y 7 ya posterior a Jesucristo. Está en el capítulo 2 de San Lucas y los versículos del 1 al 20, es el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesús. ¿Qué les parece? Pues entonces vamos viendo cómo se va desarrollando todo esto, toda la historia, y pues la verdad es muy bonito. Ojalá que pudiéramos darnos la oportunidad de inscribirnos al cursillo bíblico, que esa es la intención de estar tocando este tema aquí en la radio, a invitar a los extalleristas, todas las personas que han tomado un taller de oración, las personas que ahora se están formando como guías también. Es muy importante tener cuando menos el conocimiento básico de la historia de la salvación, para que podamos transmitir, y cuando estemos en la lectura bíblica, que es lo que vamos a hacer ahora, podamos pues más o menos ubicarnos en el contexto del autor, de cómo Dios me habla y de esa inspiración divina que el Señor a través del Espíritu Santo me da a mí de manera personal cuando yo le hablo o Él me habla a través de la Biblia. Entonces, miren, les voy a platicar. Aquí en Talleres de Oración y Vida, nosotros
tenemos como objetivo hacer del libro sagrado el libro más importante de mi vida. Permíteme. Mis queridos hermanos, es el tesoro más grande de mi vida, porque Dios me habla a través de este libro sagrado. Y para que yo pueda avanzar en la práctica de la lectura y de mis encuentros íntimos, personales, en soledad y en silencio con Dios, el taller de oración y vida me ofrece una herramienta maravillosa que se llama la pequeña pedagogía. Esta es la pequeña pedagogía y vamos a darle lectura para que ustedes más o menos vean lo que es la pequeña pedagogía y cómo la vamos poniendo en práctica en nuestro día a día cuando ya tenemos el hábito de tener esos encuentros diarios con el Señor. Esto es lo que enriquece mi vida. Esto es lo que le da plenitud y sentido a mi vida, mis encuentros diarios con el Señor. Entonces, se llama pequeña pedagogía para meditar y vivir la palabra. Entonces, lo que primero me sugiere es tener una disposición. Sé que voy a tener mi encuentro con el Señor en mi momento de oración, entonces me dispongo. Y me dice primero, procura tener el alma vacía, abierta, tranquila, sin ansiedad, serenamente expectante, pues es el Señor el que viene en su palabra a tu encuentro. Una vez escogido el texto y después de invocar al Espíritu Santo, haz una lectura lenta, muy lenta, con pausas frecuentes, pensando que Dios te está hablando a ti en este momento con estas palabras que estás leyendo. Tiene que ser una lectura desinteresada, sin buscar utilidad alguna, como solución a mis problemas, por ejemplo, doctrinas o verdades. No pretendo buscar estas cosas. El Señor se manifestará libremente según sus designios y proyectos para mi vida. Para esto, yo cuando ya estoy en esta disposición previa de hacer mi encuentro con el Señor a través de la oración, tengo que guardar silencio, buscar un lugar a solas con el Señor, en silencio y en soledad. Entonces, tenemos una modalidad dentro de los talleres de oración, que es de las modalidades más sencillas, es la inicial, de hecho, es la lectura rezada. La lectura escuchada. La lectura escuchada, sí. Mientras vas leyendo lentamente, escucha a Dios. Es el Señor el que te está hablando de persona a persona. Estas palabras tan antiguas las está pronunciando el Señor en este momento para ti. Escúchalo con una atención receptiva y serena, sin ansiedad alguna. No pretendas tanto entender intelectualmente lo que estás escuchando. No te esfuerces tanto por averiguar qué significa esta frase, qué quiere decir este versículo, sino qué me está queriendo decir el Señor a mí con estas palabras. Si algunas expresiones no te dicen nada, no te dicen mucho o no las entiendes, no te quedes estancado o ansioso. Pasa adelante con calma y libertad. Entonces, vamos entendiendo cómo es esta práctica. Cuando estoy yo iniciando mi vida en esta práctica de mis encuentros con el Señor a través de la palabra, pues es de poco a poco, pero hay que empezar. Para todo en la vida, lo que yo quiera aprender, practicar, lo que sea, siempre se empieza con el primer paso y de ahí vamos avanzando. Entonces, la lectura escuchada es, en este caso específicamente, es no tratar de entender intelectualmente, sino, bajo la gracia del Espíritu, tratar de entender qué me está queriendo decir a mí el Señor. Bueno, continuamos con detalles prácticos. Puede suceder que algunas expresiones te conmuevan, despertando en ti resonancias profundas y desconocidas. Detente ahí mismo.
Da vueltas en tu mente y en tu corazón rumiando, ponderando y saboreando esas expresiones. Toma un lápiz y subráyalas y escribe al margen una palabra o una breve frase que sintetice aquella impresión. Cuando en la lectura escuchada aparezcan nombres propios como Israel, Jacob, Samuel, Moisés, sustitúyelos por tu nombre propio, por tu nombre personal, pensando y sintiendo que el Señor está dirigiéndose a ti con tu propio nombre. Continuamos. Si la lectura no te dice nada, quédate tranquilo y en paz. Podría suceder que ese mismo pasaje, leído otro día, te diga mucho. Por encima de nuestra actividad humana está el misterio de la gracia que por esencia es imprevisible. La hora de Dios no es nuestra hora. En las cosas de Dios es necesario tener mucha paciencia. No te esfuerces tanto por captar y poseer exactamente el significado doctrinal de la palabra, sino más bien procura meditarla gozosamente en el corazón, como María, dándole vueltas en la mente, dejándote inundar por dentro de las vibraciones y emociones que se desprende de la proximidad de Dios, y conserva la palabra, es decir, que sigan vibrando en tu interior esas resonancias a lo largo del día. Pues bueno, vamos entonces aquí a hacer una pausa para poder escuchar un cantito y vamos a continuar enseguida. Recuerden que estamos en espera de sus comentarios, sus mensajes, 967-142-4271. Estamos en vivo también, gracias a las personas que están conectadas en Facebook. Y ahorita al regresar, pues les damos lectura también a nuestros mensajes. Continuamos en un momentito, no se vayan. Una piedra sobre otra, alto llegaría. Talleres de oración y vida. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño,
soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y su perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Cinco y 38 minutos. Queremos conocerte y escucharte. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 967-142-4271. 967-142-4271. Tu participación es muy importante. Talleres de oración y vida. Muchas gracias. Gracias por continuar sintonizando Radio Tepeyac y por estar aquí en nuestro programa, que hoy estamos tocando el tema del cursillo bíblico. De verdad, muchas gracias. Vamos a leer nuestros mensajitos. Damos un saludo y nuestro agradecimiento a Yadira, que nos hace favor de escribir y nos dice: buenas tardes, saludos mis preciosas hermanas. Pues preciosa tú, mi reina, que la verdad es una excelente tallerista, ahora participando en el círculo de oración. Y pues estamos ya en la promoción de los talleres que vamos a iniciar próximamente y vamos con todo. Así que invitamos a los círculos de oración a que nos ayuden a promover los talleres. Ya tenemos algunos lugares donde van a ser, esperamos, no sé si la próxima semana ya tendremos la lista, pero pues sí, vamos avanzando. Vamos a tener taller de oración aquí en el seminario. Va a ser una gran bendición. San Francisco. Tenemos también vamos a tener, creo, en la colonia 31 de marzo, en la capilla de San Juan de Dios. ¿Cuáles otros tenemos? Tenemos, bueno, ahorita está probablemente Fátima, que vamos a estar ahorita en constante promoción y les vamos a ir avisando de qué más lugares nos van a la capilla del Divino Niño, que está allá por la colonia. También en la salida a Comitán, Bosques del Sol, sí, donde está la UNICH, ahí es la entrada. Y también en la iglesia de San Diego vamos a tener también taller por las tardes. Entonces creo que la próxima semana ya les estaremos con más detalle dando los horarios exactos y los días también. También le agradecemos mucho a nuestra querida hermanita Gloria González,
que nos dice: buenas tardes, hermanitas, gracias por dar a conocer las maravillas del Señor. Talleres de oración y vida son una evangelización muy completa que nos va convirtiendo en el transcurso de nuestras vidas. Saludos y bendiciones de parte de la hermana Gloria. Gracias, Yoyita. Muchas gracias, Yoyita. Efectivamente, tener esta experiencia de talleres de oración es centrarse en el fundamento de la vida, sobre todo de la vida cristiana, y llegar a tener la certeza que sin Dios yo no soy nada, y que de aquí hasta el último de mis días lo que yo pretendo y quiero y anhelo con todo el corazón es seguir los pasos de Jesucristo y amar al Señor mi Dios con todas las fuerzas de mi alma, cumpliendo de esta manera, por gracia del Señor, el primer mandamiento. Y también nuestra gratitud a María Liliana Martínez Estrada, que también es excelente, pues guía también, ya tiene ella toda una preparación para poder transmitir estos talleres, esperando que sea el Señor quien obre en la vida de cada uno, y pues te extrañamos, hermanita linda, ojalá que el Señor haga su obra en tu corazón. Muchas gracias también a Andul Gómez López, que nos dice: buenas tardes, hermanitas, muy interesante tema y de mucho aprendizaje, gracias. Pues sí, así es, muchas gracias, hermanito, por sintonizarnos, y que pues sigas escuchándonos todos los martes, porque vamos a ir abundando más en este taller que es tan hermoso y que nos enriquece tanto. Gracias también a Sandrita López Torres, que ella es una de nuestras guías. Dice: la Biblia es la palabra de Dios para comunicarnos la vida, es la luz que nos conduce a la vida eterna junto al Padre. Así es, vamos todos en ese camino, y eso es lo que en una fraternidad nos hermana y nos hace ser sensibles al gran amor de Dios. Bendito sea Dios que tenemos estas oportunidades que nos abren un poco más fácil el camino para estar en la comunicación con el Señor. Pues bueno, amigos, miren, entonces ahorita que ya estuvimos hablando un poquito de la historia de la salvación, sobre todo en el Antiguo Testamento, vamos a hacer, todavía no terminamos con la pequeña pedagogía, pero vamos a hacer como una muy breve práctica de cómo utilizaríamos la pequeña pedagogía en un texto bíblico. ¿Ok? Entonces, vas a leer ¿qué es? Vamos a leer, es Éxodo 20 versículos del 1 al 6. Proclamación del Decálogo. Entonces Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero soy misericordioso por 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, entonces ahora compártenos de esta lectura bíblica, aplicando la pequeña pedagogía, cómo tú vives este momento de intimidad con el Señor. Bueno, pues en esta lectura me centro en la pequeña pedagogía y en el punto número 5, en donde dice que no pretenda yo entender intelectualmente lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, no me esfuerce yo tanto por averiguar qué significa esta frase. Aquí lo que yo estoy aplicando es a mí, ¿qué me está queriendo decir el Señor en esta lectura? En estos 6 versículos, a mí, ¿qué es lo que Él me dice? Es así como hacemos la práctica con la pequeña pedagogía. Son 12 puntos, y dependiendo de la lectura, nos vamos a centrar qué es lo que Él me está diciendo a mí y qué es lo que voy a tomar en cuenta de esta pequeña pedagogía, que es una herramienta maravillosa para poder discernir lo que el Señor me está queriendo decir.
Muy bien, muchas gracias. Pues miren, la verdad es que yo quisiera que abundáramos un poquito más en esta pequeña práctica con otros textos bíblicos, obviamente, pero ya se nos acabó el tiempo. Tenemos 1 minuto y vamos a continuar, si Dios así lo permite, la próxima semana con otros textos bíblicos y abundando un poquito con esta riqueza maravillosa que es la pequeña pedagogía. Entonces leemos los otros mensajitos. Sí, tenemos otro mensajito de Aurorita Castillejos. Talleres de oración es realmente un apoyo para crecer en la vida cristiana, con un acercamiento a Dios a través de las diferentes formas de oración. Muchas gracias, Aurorita, por estar en sintonía. Y también vamos a leer este mensaje de Verónica en Tierra Caliente, que dice: saludos y bendiciones, hermanas, y para toda su familia, y también si están en sintonía de la radio, al hermano Jacinto Jiménez, saludos con su linda familia y mucho ánimo en su programa. Gracias por leer mi mensaje. Gracias a ti, Verónica, por estar siempre siguiendo el programa de Talleres de Oración y Vida. Ojalá que te animaras a esta aventura del acercamiento al Señor a través de la oración. Jacinto, que es nuestro responsable aquí en la radio Tepeyac, él está ahora trabajando por el reino del Señor en talleres de oración, pero si Dios lo permite, yo creo que la próxima semana ya estará él por aquí. De hecho, Jacinto es nuestro maestro aquí en la radio. Entonces le vamos a hacer llegar tus saludos y muchas gracias, Vero. Ojalá que te animes y gracias por participar, porque cuando hay participaciones nuestro programa se va enriqueciendo. Pues llegamos al final. La verdad es que estamos muy contentas por sus participaciones y les agradecemos muchísimo porque creemos que nuestro trabajo vale la pena y sobre todo ofrecido al Señor, porque esa es nuestra misión: evangelizar y hacer llegar a ustedes un poquito de lo mucho que el Señor nos regala. Que Dios les bendiga y vamos a hacer la bendición para despedirnos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros, nos muestre su rostro y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. Shalom. Buenas tardes y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de Talleres de Oración y Vida. Los esperamos en la próxima para seguir fortaleciendo nuestro encanto por la vida a través de Jesús. Solo aquí en Radio Tepeyac, estrella de la evangelización.